Planteamiento del problema. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 60 centímetros y la realizará recortando 4 cuadrados iguales de cada una de las esquinas. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadrados de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S es igual a B por H. Para resolver el planteamiento antes mencionado, nos piden algunos puntos. En el punto número 1 tenemos, si tienes 5 rectángulos, debes obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, S1, la base es X y la altura es 60 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 es igual a X por 60 menos 2X. Si esa es la expresión algebraica para S1, ahora anota las otras 4 superficies. S1 es igual a X por 60 menos 2X. Por lo tanto, X por 60, 60X. X por menos 2X, menos 2X cuadrado. Como la superficie número 2 tiene las mismas dimensiones que la superficie número 1, queda exactamente igual, 60X menos 2X al cuadrado. En la superficie número 3, la base cambia a 80 centímetros, por lo tanto es X que multiplica 80 menos 2X es igual X por 80, 80X, X por menos 2X, menos 2X al cuadrado. La superficie 4 tiene las mismas dimensiones de la superficie 3, por lo tanto queda 80X menos 2X al cuadrado. Para la superficie 5, las bases cambian, una es de 60 y la otra es de 80, entonces X que multiplica 60 menos 2X por 80 menos 2X, por lo tanto vamos a sumar ambos términos del primer binomio por el segundo binomio y nos queda así, 2 por 2X, X al cuadrado menos 2 por 80 menos 160X, 60 por 2X, 120X, 60 por 80, 4800. Nuestro resultado queda así, 4X cuadrada menos 120X menos 160X más 4800. Vamos a, en los términos semejantes, a unirlos para que tengamos el total de la superficie. Entonces, como tenemos dos términos semejantes, 120X menos 160X, y ambos tienen el signo negativo, se van a sumar y nos queda 4X cuadrada menos 280X más 4800, y este es el resultado para la superficie número 5. En el punto número 2 escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Tenemos que 4X menos 280X más 4800, y con la suma de S1, S2, S3, S4, S5 es 60X menos 2X al cuadrado más 60X menos 2X al cuadrado más 80X menos 2X al cuadrado más 80X menos 2X al cuadrado más 4X al cuadrado menos 280X más 4800. Vemos que si sumamos 60 más 60 más 80 nos da más 280X. Por lo tanto, se va a eliminar con el menos 280X, siendo el resultado final de la superficie menos 4X cuadrada más 4800. En el punto número 3 nos está solicitando, para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura es X. Como tenemos la incógnita X, la vamos a multiplicar por el volumen que determinamos, que es S5. Lo que nos queda, volumen, que es X por 4X cuadrado, nos da 4X cúbica, menos X por 280X nos da 280X cuadrada, y X por
4.800 nos da más 4.800x. Ese sería el resultado para el punto número 3. Para el punto número 4 nos indica cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros. Como nosotros ya sabemos cuál es el volumen, ya tenemos la fórmula, la acabamos de determinar, nada más es sustituir la X por los 7 centímetros que nos están pidiendo, puesto que el volumen, aún con la fórmula, desconocemos el total de sus centímetros. Entonces vamos a multiplicar 4 por 7 al cubo menos 280 por 7 al cuadrado más 4.800 por 7. Esto nos da un resultado de 1.372 menos 13.720 más 33.600, en un volumen de 21.252 centímetros cuadrados. Aquí nos está diciendo que los centímetros son al cuadrado porque estamos calculando el volumen total. Para el punto número 5, ¿cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros? Nada más vamos a sustituir la fórmula de la superficie, que ya la determinamos, por la X, que es de 4 centímetros. Entonces es menos 4 por 4 al cuadrado más 4.800 nos da 4.736 centímetros cuadrados. En el siguiente punto nos está indicando, si se requiere que la superficie de la caja sea de 1.000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Si tenemos una superficie que vale 1.000 y tenemos la incógnita que es X, vamos a sustituir nuestra fórmula de la superficie, menos 4x cuadrada más 4.800 es igual a 1.000. Aquí tenemos que pasar los términos semejantes para poder realizar nuestra ecuación. Entonces dejamos menos 4x cuadrado es igual a 1.000 menos 4.800. Recuerden que el 4.800 está sumando y pasa al segundo término restando. Entonces, menos 4x cuadrada es igual a menos 3.800. Vamos a despejar también x. Como es menos 4, pasa y está multiplicando, pasa dividiendo. Tenemos que x cuadrada es igual a menos 3.800 entre menos 4. X cuadrada es igual a 950, porque recuerden que como tenemos dos signos iguales, menos por menos da más. Y entonces X, que es al cuadrado, tenemos que sacar su raíz cuadrada de 950 porque está al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 950 son 30.82 centímetros, que es la altura de la caja. En el punto número 7 nos está pidiendo si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Como X es 0, tenemos, que es nuestra incógnita, tenemos que calcular la superficie y el volumen. Si la fórmula de la superficie es menos 4x más al cuadrado más 4.800, nada más sustituimos el valor de la x por el 0 y nos da menos 4 por 0 al cuadrado más 4.800, pues es nada más 4.800 porque el 0 no puede multiplicar un número. Entonces son 4.800 centímetros cuadrados. En el volumen es exactamente lo mismo. Vamos a sustituir la fórmula del volumen de las X, poner el 0, que es 4 por 0 al cubo menos 280 por 0 al cuadrado más 4.800 por 0, nos da 0 centímetros cúbicos. 0 centímetros cúbicos. En el punto número 8 nos solicita, considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces tenemos que nuestra base es
de 3 pesos por cada centímetro cuadrado. Nuestras paredes equivale a 1,50 cada centímetro cuadrado y nuestra incógnita X es igual a 2 centímetros, que es la altura de la caja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a retomar la fórmula de la superficie 1, la superficie 2, la superficie 3, 4 y 5 que obtuvimos al principio. Es decir, S1 es igual a 60x menos 2x al cuadrado. Sustituyéndolo por los 2 centímetros que nos está indicando x, tenemos que S1 es igual a 60 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado y es igual a 112 centímetros cuadrados. Entonces, el valor de S1 es 112 por 1.5, que es lo que cuesta cada pared lateral por centímetro cuadrado, es igual a 168 pesos. Estos 168 pesos es igual a la superficie número 2, porque la superficie 1 y 2 son exactamente de las mismas dimensiones. En la superficie 3 tenemos que sustituir nuevamente. S3 es igual a 80x menos 2x cuadrado. S3 es igual a 80 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado es igual a 152 centímetros cuadrados. El costo de S3 es igual a 152 por 1.5 es igual a 228 pesos. Para S3 y S4 es la misma cantidad, 228 pesos, porque son las mismas dimensiones. Para S5 es diferente, porque es 4x cuadrado menos 280x más 4800, que es la base de su fórmula, y sustituimos 4 por 2 al cuadrado menos 280 por 2 más 4800 por 2. Y esto es igual a 4.256 centímetros cuadrados. El costo para S5 es de 4.256 por 3 pesos de cada centímetro, nos da un total de 12.768 pesos. Haciendo la suma de S1, S2, S3 y S4 tenemos que es un costo total de 13.560 pesos para forrar nuestra caja. Para el punto número 9 nos dice, recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Tenemos que X es igual a 4 centímetros y no sabemos cuántos litros, por lo tanto nuestra incógnita son los litros. Si 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, vamos a calcular el volumen. Tomamos la fórmula del volumen. El volumen es igual a 4x cúbica menos 280x cuadrada más 4800x. Sustituimos las x por los 4 centímetros. 4 por 4 al cubo menos 280 por 4 al cuadrado más 4800 por 4. Nos da un total de 14.976 centímetros cúbicos. El volumen de 14.976 centímetros cúbicos, que va a multiplicar a 1 litro, que divide a 1000 centímetros cúbicos, vamos a eliminar los centímetros cúbicos para poder dividir lo que es los 14.976 por 1, nos da los 14.976 entre 1000, y el volumen de los litros es de 14.97 litros. Y para finalizar, en la pregunta número 10 es algo muy similar, ya que nos estaba pidiendo cuántos litros le caben a la cajita si su altura es de 7 centímetros. Vamos a hacer exactamente las mismas operaciones, pero en lugar de que X vale 4 centímetros, X vale 7 centímetros. Por lo tanto, utilizamos la misma fórmula del volumen y la sustituimos con los 7 centímetros, es decir, 4x cúbica menos 280x cuadrada más 4800x. Sustituimos 4 por 7 cúbica menos 280 por 7 al cuadrado más 4800 por 7 nos da un total de 21.252
centímetros cúbicos. Lo mismo, el volumen de 21.252 centímetros cúbicos que va a multiplicar a 1 entre 1000 centímetros cúbicos es 21.252 por 1, 21.252 entre 1000. Y se eliminan los centímetros cúbicos que tenemos tanto en el primer resultado que determinamos como en los 1000 centímetros cúbicos. Y nuestro volumen es 21.25 litros.